Nuestra historia comienza con un protagonista frente a un dragón, diciendo que afortunadamente tendrían un bosque tan cercano. Fue Jinbon, tenía solo 12 años. El dragón comienza a gritar frente al protagonista mientras él usa la habilidad de fortalecimiento mágico de la bendición del dios de la magia. El dragón intenta morder a nuestro protagonista, pero él esquiva el ataque llamándolo ingenuo y usa magia del viento, golpeando al dragón en la cara, haciéndolo caer hacia atrás. El ataque del viento termina agrietando el cráneo del dragón, que cae al suelo. El protagonista comienza a celebrar, diciendo que ahora puede usar la magia correctamente. Mira sus manos y dice que es mejor de lo que pensaba. Así que está bien, podrá pasar a la reunión de mañana con su padre. Vamos a la casa del protagonista con su padre hasta el día siguiente, diciendo que cumplió 12 años ayer. El protagonista dice sí. El viejo pregunta para quién era. Cuando el protagonista diga que era su padre lo interrumpe diciendo que era muy presumido. Aparecen dos Gomad-dinos, uno de ellos dice que el protagonista era de linaje Previa, mientras que el otro está junto a él y dice que realmente se parecía a su madre, esa destructora de hogares. El chico se acerca mucho a nuestro protagonista diciendo que era el hijo de la criada que sedujo a su padre, llamándolo un bastardo inmundo de nuestro protagonista. Baja la cabeza mientras los dos continúan riendo, pero su padre interrumpe diciendo que él fue quien lo llamó. Su padre lo acusa de haber robado y vendido el libro de hechizos de su hermano y también su espada de herencia, porque dijo que su hermano había dicho que él entraba y salía de la tienda de antigüedades dejando a nuestro incrédulo protagonista. El protagonista intenta defenderse diciendo que no fue él quien hizo eso, pero pronto la chica al lado de su hermano dice que como era de esperar del hijo de esa destructora de hogares y lo llama despreciable. El protagonista grita de inmediato que no era un ladrón y que no debería estar hablando mal de su madre. Su padre interrumpe la pelea diciendo que estaba decepcionado con el protagonista. El padre del protagonista dice que por compasión dejará que el protagonista elija al menos dos caminos, uno de los cuales es que a partir de ahora antes estaría con el compañero de juegos de su hermano sin hacer nada, mientras su hermano preparaba un hechizo en su mano riendo diciendo que sería un buen objetivo para su magia. La otra forma era que el dejar a la familia de ellos no tenía otra escuela que dejar su apellido sin hacer nada. Protagonista se pregunta cómo puede salir normalmente así que está feliz y dice que está agradecido de irse. Pero su padre pensó que elegiría ser el compañero de juegos de su hermano y termina sorprendido por la respuesta de su hermano. El hermano del protagonista se pone muy enojado preguntándole qué pensaba que debía decir eso y su hermano lo miró con enojo. Su hermano comenzó a preparar un hechizo contra el protagonista diciendo que debería simplemente callarlo y ser un conejillo de indias para él. La magia contra el protagonista que causa una explosión y comienza a reír diciendo que estaba bien hecho. Protagonista había logrado esquivar lo que dejó a su hermano muy sorprendido y terminó golpeando un hueco en su casa causando que parte del segundo piso comenzara a caer, haciendo que todos se preocuparan cuando lo ven caer. El protagonista comienza a irse, diciendo que era de esperar de su hermano. Logré destruir la casa con tanta magia fuerte que se volvió hacia ellos y les agradece por su ayuda. Volvemos al cumpleaños con el protagonista con la mano en la cabeza donde comienza a gritar que recuerda que vivía en otro mundo y que después de cumplir 20 años había sufrido un accidente de tráfico y había renacido en el cuerpo de ese joven. Abajo preguntándose dónde había escuchado ese último nombre suyo pero mientras pensaba una de las criadas termina vertiendo agua con flores sobre la cabeza del protagonista, diciéndole que pueda tomar una siesta en algún lugar así es porque tenía un buen estatus social. Ella dice que el protagonista estaba trabajando limpiando, así que se suponía que debía salir de allí rápidamente. El protagonista comienza a balbucear diciendo que lo siente y comienza a pensar que no podía ser que corra hacia un espejo y después de mirar su reflexión comienza a reír y dice que como pensaba que no había duda toca su cara y dice que era un personaje que jugaba mucho en su vida pasada. Dice que el juego El héroe de la espada sagrada y 7 guerreros era un juego donde el héroe es elegido por la espada sagrada y enfrenta al rey demonio junto con 7 chicas. Dice que aunque sea un juego, los personajes que aparecen también están construidos e incluso los villanos son extraídos de una manera singular. Dice que entre todos su personaje era conocido como el peor entre todos. Había una razón por la que era conocido. Así que cuando cumplió 15 años, su novia, una de las 7 guerreras, había roto el compromiso y por alguna razón fue derrotado por el héroe protagonista que no tenía nada que ver con él. Enseguida su personaje que había perdido la flor fue derrotado por el héroe y abandonado por su familia siguió el camino de tan pronto como su personaje aparece frente a los héroes. A menudo los abruma y sumerge al mundo en caos aún más que el rey demonio mismo con una crueldad que no toleraba ni siquiera a mujeres y niños. Se alegraba felizmente cometiendo actos crueles contra personas inocentes. Como resultado de sus acciones el personaje del protagonista se convirtió en el peor entre todos los personajes pero ahora el
Protagonista comienza a preguntarse cuántos años tenía, pero pronto piensa que si ese mundo es el mundo del juego. Puede confirmar con eso, extiende su mano hacia adelante y dice que el estado en voz alta, donde aparece un letrero frente al protagonista. Estaba antes de caer en la oscuridad, entonces estaba seguro, estaba leyendo su tabla de estado, dijo que era muy esperado de uno de los personajes más lindos del juego. Ahora estaba convencido, no tenía duda de que este era el mundo del juego. El héroe de la espada sagrada y los 7 guerreros. El protagonista piensa que parece que algo importante sucedió el día después de su cumpleaños número 12 y él recuerda que la criada dice que mañana será convocado por el jefe de la familia y luego piensa que era eso. Primero tenía que probar su magia. Le da una carta a la criada diciéndole que la entregue a su prometida. Piensa que ahora que ha cortado los lazos con su familia, le dijo a su madre que se iba. Piensa que ella había muerto de epilepsia, pero la verdad es que su madre había sido envenenada. Piensa que la pérdida de su madre, que era su único aliado, debe haber sido un gran dolor para su personaje. Pega en el mango de la puerta y dice que no puede evitar pensar en eso. Dice que en el juego el personaje no sale de casa y se ve obligado a quedarse, y 3 años después, a los 15 años, es abandonado por su familia y sigue un camino oscuro a medida que se retira de la casa. Mientras continúa caminando, dice que ahora que dejó la casa de su personaje estaba en un camino diferente hacia la oscuridad. Dice que con el conocimiento de su vida pasada estaba seguro de que todo lo que sucedía será admisible, hasta que uno de los guardias nota al protagonista y pregunte si estaba perdido. Dice que de ahí era el distrito de la clase media. El protagonista sonríe y dice que realmente va al distrito de clase media. Así que el guardia le pide que tenga cuidado y dice que el distrito de clase media era una mezcla de bien y mal en la multitud. El protagonista dice que tenía razón, decidió evitar todas las rutas que caen en el camino de la oscuridad y escapar del mal final en medio de la multitud. Nuestro protagonista dice que solía ser Jin Jin en su vida pasada, pero terminó renaciendo como el villano del juego, héroe de la espada santa y los 7 guerreros. Pero por suerte solo quedan 3 años hasta que Han caiga en la oscuridad y debería ser capaz de evitar la ruta hacia la oscuridad usando conocimiento del juego de tu vida pasada, ¿verdad? Ahora, él había decidido evitar todas las rutas que lo llevaran al oscuro abismo de la fuerza y evitar su mal final. Mientras caminaba por la feria, notaba que, a diferencia del juego, los PNJ eran muy animados. Un tipo lo llamaba para que comiera un trozo de carne. Se detiene frente a un edificio y dice que si quiere ganar dinero, es mejor que sea un aventurero, porque los aventureros eran un símbolo de libertad, su estatus era aprobado. Su fama y riqueza dependían de sus propias habilidades. Ahora que lo habían echado de casa, su ideal era ser un aventurero. Al entrar en el lugar, se da cuenta de que era una de las instalaciones más importantes del juego, donde podía conocer a otros personajes. Se detiene frente a una mujer mitad conejo y dice que incluso había personas bestiales allí. La mujer inmediatamente, dice que él estaría en problemas. Lo mira intensamente y por su aspecto deduce que debe ser un noble. Ella le ofrece sus pechos en la cara al protagonista y le pregunta si no quiere hacer una misión nocturna con ella, por solo unas pocas monedas de oro, mientras un aventurero detrás se ríe y le dice que no se burle del chico. El protagonista rápidamente la aparta diciendo que no, que aún no se había registrado como aventurero. Ella se disculpa y le dice que se dé prisa y termine de hacerlo. El protagonista está pensativo, diciendo que ese evento no estaba en el juego. La chica de fondo le pide que pare y que no debería seguir provocando a los recién llegados. La mujer de fondo se acerca al protagonista y se disculpa, presentándose como recepcionista. Le pregunta si está seguro de que quiere registrarse como novato. El protagonista permanece en silencio frente a ella, pero luego dice que sí, que quiere registrarse. Un poco nervioso. Piensa que en el juego todos los personajes del gremio tenían caras estúpidas y se pregunta por qué eran tan hermosos. Luego, el protagonista y la recepcionista van al mostrador, donde ella le dice que está el formulario de registro y pregunta si sabe escribir. El protagonista dice que sí, tartamudeando, y piensa que ella era tan amable como en el juego. Luego, el protagonista llena el formulario y ella lo toma, diciendo que todo estaba bien y preguntando si recibiría solicitudes desde ahora. El protagonista queda un poco confundido, mirando sus manos y diciendo que todavía estaba preocupado por el equipo. La recepcionista dice que tiene razón, porque hay muchas personas que descuidan su equipo y pierden sus vidas. El protagonista comienza a preguntarse si ella se ocupará de las preocupaciones de los aventureros y que estaba aliviado de poder depender de ella. Ella pregunta si podría presentarle al herrero, y el protagonista dice que está bien porque quiere probar algo. Ella comprende y le entrega una tarjeta al protagonista, diciendo que será la tarjeta del gremio y que el procedimiento está completamente completo. El protagonista la toma y comienza a brillar de satisfacción, diciendo que el proceso se había completado más rápido de lo esperado.
Todos los que estaban allí comienzan a levantar sus cervezas y felicitar al protagonista, diciendo que era muy bienvenido en el mundo de los aventureros malditos, mientras la mujer mitad conejo le sonríe, lo que hace feliz al protagonista. Luego, sale del gremio de aventureros y comienza a pensar que nunca había pensado que los personajes que no le importaban en el juego tuvieran personalidades tan únicas, y dice que no se sentía mal. Luego, piensa que si Jin en la historia se hubiera convertido en aventurero, podría haber habido una manera de evitar que cayera en esa oscuridad, pero simplemente tiene su rostro diciendo que no puede bajar la guardia todavía, ni siquiera sabe cuándo volverá a caer en la ruta del lado oscuro. Se detiene frente a otra casa diciendo que para no caer en la oscuridad, primero tenía que preparar su equipo y claramente iba a usar su conocimiento del juego que adquirió en su vida pasada. El protagonista va a la puerta y comienza a abrirla, diciendo que un edificio que parecía solo una casa privada, sin ningún letrero ni nada por el estilo, era en realidad una tienda secreta que solo aparecía a mitad de la historia del juego. Luego, aparece un hombre mayor completamente sombrío diciendo que no creía que un joven hubiera ido allí y que era muy inusual. El protagonista simplemente lo mira, dejándolo en silencio. Luego se da cuenta de que es una veda y ella comienza a reír diciendo que no se sorprenda al ver a alguien muy valiente que es. Era la segunda vez hasta que nuestro protagonista comienza a reír y ella pregunta de qué se reía mientras sus pensamientos piensan que era lo mismo en el juego. Belia decía que nuestro protagonista era realmente un mocoso muy mal educado mientras él miraba a su alrededor pensando que esa era una tienda que solo aparecía después de la mitad del juego. Así que tenía una gran cantidad de objetos. El protagonista se vuelve hacia la veda y pregunta cuánto tiempo seguirá con ese acto sospechoso de veda. La veda está evidentemente confundida y pregunta de qué está hablando y dice que es solo una anciana. Pero el protagonista dice que estaba en la cara con esas orejas muy largas. La anciana se enfada mucho y se quita la ropa preguntando cómo había descubierto que era joven según los estándares elfos. Le dice al protagonista que no es una anciana. Así que nuestro protagonista pregunta por qué se estaba disfrazando como una puta. Ella dijo que era porque esa tienda era sospechosa. Pensó que siendo una veda sería más adecuado para eso. Luego comienza a llorar diciendo que la mayoría de las personas que iban allí eran adultos y niños como nuestro protagonista que nunca habían estado allí. Así que preguntó que quería señalarle al protagonista y preguntó cuál era su nombre y preguntó si iría a esa tienda a partir de ahora. Nuestro protagonista luego extiende su mano y dice que era Jan y que era un placer conocerla. Ella devuelve el apretón de manos y dice que era un gran placer conocer a nuestro protagonista. Luego comienza a analizar al protagonista diciendo que sentía que era un aristócrata o un hijo de una buena familia y pregunta si había ido allí para comprar un arma. El protagonista dijo que sí, pero no tenía mucho dinero en mano. Ella luego pregunta al protagonista si sabía que la tienda era una tienda de lujo. Luego el protagonista saca inmediatamente 2 monedas de oro y dice que hasta ahora solo podría dar eso, dejando a la elfa confundida y el protagonista explica que realmente acababa de salir de casa ayer y todavía estaba preparando varias cosas para ella. Luego explica que no podía comprar nada con esas 2 monedas de oro en esa casa. Pero ella pronto comienza a pensar en algo. Así que pronto concluye su pensamiento y dice que eso era. Él podría darle un poco de ayuda y ella podría pensar en su caso. Nuestro protagonista sonríe diciendo que no había otra opción. Entonces ella lanza una moneda a nuestro protagonista y dice que la negociación había sido exitosa. La elfa dice que acababa de quedarse sin flores para mostrar dentro de la tienda. Así que le pide al protagonista que vaya a comprar algunas flores adecuadas para la tienda con esa moneda de plata. El protagonista comienza a preguntarse mientras busca flores si no hay una misión como esa en el juego hasta que ve algunas flores y va a verificarlo. Entonces alguien pregunta si le gustaría algunas flores cuando ve que había una niña pequeña parecida a un conejo ofreciendo flores. A la gente le gustaban las flores pero todos la estaban ignorando. Uno de los aventureros la hace caer las flores mientras ella se va agachando para recibirlas. Él comienza a gritar muy irritado llamándola pedazo de mierda y preguntando por qué no mira por dónde va. Le dice que hay un rasguño en su equipo muy caro y dice que quiere un reembolso. Así que ahora dice que necesita 10 monedas de oro pero no debería preocuparse porque iba a presentar un trabajo donde ella podría ganar dinero con su cuerpo, dejándola muy asustada. Pero pronto nuestro protagonista lo llama y dice que este no era un gran equipo para costar 10 monedas de oro y pregunta si por casualidad era estúpido. Él llama al protagonista un pedazo de mierda y pregunta si quería morir mientras saca su espada. El protagonista piensa que incluso si fuera bueno con este equipo de principiante, descubriría que el fondo de él no era el protagonista hasta que sonríe y dice que le devolverá exactamente lo que había dicho mientras saca su espada y llama al protagonista una persona habladora diciendo que hará que el protagonista se arrepienta de haberlo hecho enojar. Intenta asestar un golpe al protagonista pero él esquiva y termina golpeándolo en el estómago.
dejando al chico un poco aturdido, pero luego se prepara y le da una buena bofetada en el pecho al protagonista, logrando romperle el pecho oral al chico, y él comienza a decir que el equipo era muy importante, dejando a la chica que estaba con él muy impresionada. La gente a su alrededor comienza a celebrar diciendo que eso había sido muy amable del chico. El protagonista recoge una de las flores y dice que estaba allí y ella le agradece mucho. El protagonista señala las flores y pregunta cuánto cuestan. Ella comienza a tartamudear diciendo que eran 3 monedas de cobre por una. Entonces el protagonista sonríe de inmediato diciendo que tomará todo, y ella se pone nerviosa diciendo que era demasiado. Pero él dijo que estaba bien. Solo una moneda de plata era suficiente, hasta que una paloma comienza a volar y aterriza en una rama. El protagonista regresa a la tienda misteriosa diciendo que había comprado las flores. La elfa dice que había llegado sorprendentemente sedo y se pregunta si había comprado las flores adecuadas para la tienda. El protagonista dice que ella misma podría juzgar si eran adecuadas o no. Ella dice que por supuesto. Cuando comienza a revisar, ella pregunta dónde estaban las flores esenciales y pregunta al protagonista que espere un momento, hasta que el protagonista de la nada toma su mano y la pone en el aire y logra sacar las flores y dice que era allí él. Pregunta si eran ellos y ella pregunta si realmente tenía una habilidad de almacenamiento, y él responde de la manera más natural diciendo que todos tienen al menos una, pero ella rápidamente discrepa diciendo que no todos tenían una de esas. Era una que todos comenzaban con un protagonista desesperadamente quiere protagonista se pone un poco nervioso y pregunta si eso era realmente cierto, pero ella suspira y dice que es suficiente. Él ya había pasado y ella revela que lo estaba probando para ver si podía confiar en el protagonista y se disculpa, y él piensa para sí mismo, celebrando eso diciendo que ahora mismo tendrá todo el equipo. Ella le dice al protagonista que va a buscar algo que será su entonces para ellos. Por favor espere un poco, mientras el protagonista animado piensa que esto será muy útil. El protagonista comienza a pensar que dentro del juego esa era una tienda que solo se podía acceder después de la mitad del juego, al menos eso era lo que esperaba. Pero además había cosas sucediendo que no estaban sucediendo en el juego. Así que no podía bajar la guardia, y si no actuaba con cuidado, podría dar algo de mierda. El elfo pronto vuelve y se disculpa por hacer esperar al protagonista, diciendo que había algo un poco mejor. El protagonista inmediatamente se pone la ropa y dice que es increíble. Está hecho de cuero de hombre lagarto, mientras ella tomó algo en su mano y explicó que los hombres lagarto en términos de clasificación eran una especie impresionante de dragones. Pero pronto uno en la cabeza del protagonista le dice que no se sorprenda y termina rompiendo ese palo en su armadura del protagonista. Ella dijo que, como podría ver, tiene una durabilidad muy alta y su reparabilidad era muy buena. Ella dijo que después de eso era solo una espada de papaya y una daga los otros artículos que necesitaba, y luego dijo que no iba a luchar contra los monstruos con las manos vacías. El protagonista dijo que eso era eso, pero él pregunta si el elfo estaba seguro porque ya le había dicho su presupuesto, pero ella sonríe y dice que todo está bien. Ella piensa que ahora será un cliente a partir de ahora, así que ella responderá luego. Ella sonríe y dice que ella tenía odio que podía ver a personas como esa. Nuestro protagonista se disculpa y dice que no tenía nada en las manos, así que no podía negarse, así que con las 2 monedas dice que definitivamente pagará esa deuda algún día, pero ella llama al protagonista un tonto y dice que solo una moneda de oro era suficiente para pagar y que estaba feliz de haber podido vender el stock que estaba sentado en el almacén, así que dijo que eso significaba que no tenía más préstamos, y el protagonista le agradece. Ella le pregunta qué tan cómodo era usar ese atuendo, así que el protagonista dijo que era un poco grande, pero si era de ese tamaño encajaría perfectamente, así que toma la espada y le dice que la use con cuidado. El elfo dice que no hay de qué y pregunta si no le importaría ver otras cosas. Ella dice que le habían gustado los protagonistas, así que si él va a verlo ahora lo venderá barato. El protagonista pregunta si está bien dar este tipo de servicio a alguien que acaba de conocer, y ella dijo que estaba bien porque esa tienda era suya, así que dice que su suposición es que debería invertir en él. El protagonista piensa que incluso en la era de los juegos había momentos raros en que generalmente era atendido después de hacer algo. Luego recuerda el momento en que defendió a esa niña, entonces dice que eso fue. Ella se queda en silencio mirando al protagonista. Luego él dice bueno, si eso era lo que ella dice, que él tomará su palabra, ya que miraba las cosas. Él piensa que no valía la pena pensar mucho. Parecía el juego, pero no era el mundo del juego, y si realmente fuera el juego al principio no habría podido salir de esa casa hasta que el protagonista encuentra algo llamado Cynthia. El protagonista dice que eso era una poción mágica curativa en forma de caramelo, y ella continúa buscando, impresionada, preguntando si el protagonista era realmente un caramelo de mana. Pensar que era el artículo de curación más poderoso que aparecía al final del juego era el artículo más importante en las batallas de magia debido al efecto de recuperación que duraba un cierto periodo de tiempo.
El protagonista señala y pregunta al elfo qué era esa cosa, comienza a pensar y dice que era una moneda de plata por conjunto, dejando al protagonista impresionado. Ella pregunta si eso fue tan sorprendente que fue casero, acaba de hacerlo como un pasatiempo así que no pudo ponerle un precio alto. Protagonista pregunta cuánto fue todo, dejándola impresionada y ella diciendo que había alrededor de 100 unidades allí. Ella dice que bueno, 5 monedas de plata a mitad de precio son suficientes y el protagonista inmediatamente dice desesperadamente que lo comprará y entregará todo el dinero. Ella lo agradece. Protagonista entonces él la mira y dice que tuvo el mismo rendimiento que en el juego y con eso podría lanzar casi hechizos ilimitados. Él estaba tan feliz de haber venido allí. Elfa dijo que pensó que tenía una atmósfera muy madura, pero sus ojos brillaban con dulces, así que ella dijo que nuestro protagonista era realmente una persona muy extraña. Protagonista luego se vuelve hacia ella y dice que por supuesto le gustaban los dulces, pero prefería más el efecto de esos dulces. Entonces ella dice que la recuperación de poder mágico se recupera continuamente, ¿no es así? Y que normalmente los remedios de recuperación mágica curan más. Protagonista dijo por supuesto que es bueno que la cantidad de recuperación sea alta, pero ese caramelo era más eficiente. Ella pregunta si era así. Entonces el protagonista dice que explicándolo de una manera más simple. Luego el protagonista explica que cuando usan magia, la mayoría de las personas usan magia simple con una pequeña cantidad de poder mágico. Así que estoy de acuerdo diciendo que sí, era eso. No era algo que desencadenara la magia en una gran escala repetidamente. Así que el protagonista dice que es más eficiente seguir lamiendo el caramelo desde el principio que abrir y beber los medicamentos uno por uno para restaurar ese pequeño poder mágico. Entonces de esa manera evitó el trabajo de abrir y beber los medicamentos, además de poder seguir luchando en batallas de magia. Elfa dice que logró entenderlo y de alguna manera entendió la imagen. Pero ella dijo de todos modos no significa que necesitaba todos los 100 ahora, así que él explica si está preparado para cualquier cosa no se preocupará y por eso estaba seguro de que es más útil que el de los medicamentos de recuperación en combate real para que regrese por más, para que haga todo lo que pueda. Entonces ella dice que sí, está bien si el protagonista va a comprarlo. Ella podría continuar con su hobby. Luego pregunta qué es lo que más necesita el protagonista, así que lo nuestro ministra protagonista se disculpa y dice que incluso con el servicio no tiene nada más que quiera y que por hoy la armadura y las espadas y estos dulces eran suficientes, así que dijo que ahora puede trabajar como un auténtico aventurero, así que la próxima vez que regrese él hará su propio compra correctamente. Luego ella dice que entendió. Entonces el elfo dice que pensándolo ahora era difícil decir su aura, pero él era un nuevo aventurero, ¿verdad? Así que nuestro protagonista dice que era un nuevo aventurero que ella acababa de registrar. La pantalla cierra los ojos y dice que sí. Es la primera vez que ofrece este tipo de servicio a un nuevo aventurero registrado, pero ella dice que cree que llegará a los mejores aventureros rápidamente y él y el protagonista pregunta si eso fue una conjetura. Entonces ella dice si sonriendo su conjetura a menudo tiene razón, así que el protagonista le sonríe de vuelta y se despide de ella, dejando su tienda hasta que el protagonista camina por la feria. Alguien lo llama en un callejón y termina agarrando la mano del protagonista. Cuando mira nota que era el hombre de antes. Él dice estaba buscando al protagonista por todas partes como una hija de y dice que lo había avergonzado antes y que ahora iba a matarlo, pero cuando intenta aterrizar un golpe en el protagonista termina esquivándolo y el protagonista dice que tenía un equipo ligeramente mejor. Lo que hace que el hombre se enoje y diga que va a aplastar la cara del protagonista. Entonces el protagonista saca una de las balas de anís, diciendo que era ideal para probar los efectos de la bala de mana y que ahora será ese chico oponente. Cuando el hombre trata de golpearlo nuevamente solo termina esquivándolo y dice que usa un hechizo de fortalecimiento mágico usando Kenjutsu, magia de atributo de fuego, y usa la protección del dios de la espada. Entonces el protagonista termina dándose cuenta de que su poder mágico se estaba recuperando. El hombre extremadamente enojado con un protagonista maldito diciendo que él solo estaba corriendo y esquivando sus ataques. Entonces el hombre salta diciendo que tome ese y use el golpe destructor de rocas. Entonces nuestro protagonista termina usando un golpe con su espada de fuego golpeando al hombre lleno y termina encendiendo su armadura de el hombre haciéndola caer al lado de su brazo. Luego el protagonista se da vuelta y se burla diciendo que después de todo el equipo era muy importante. Mientras el hombre estaba ardiendo en el fondo el hombre llama al protagonista un hombre maldito y diciendo que no le durará y trata de lanzar otro golpe al protagonista, pero él termina esquivándolo a la izquierda y el protagonista fácilmente con la culata de la espada termina derribando al hombre. Entonces el protagonista mira la espada y dice que la bala de mana y esa espada eran mejores de lo que había pensado y agradece que Elfa de antes mucho hasta que su estómago gruñe de la nada y él dice que por cierto no había comido
Nada todavía y él no había decidido ninguna posada para el quedarse, así que dice que finalmente va a una posada con buena comida. O protagonista piensa que varias posadas aparecieron en el juego, pero no había muchas tiendas razonables y bien equipadas, y además la comida tenía que ser buena, y si no había ducha no había nada que decir. El protagonista se adelanta a una diciendo que ella era la única posada que cumplía con sus necesidades y que era la posada del dragón de fuego. Entonces el protagonista se prepara y abre la puerta diciendo que solo había una desventaja, y si los personajes eran los mismos que en el juego, y Tele comienza a gritar preguntando si había alguien dentro, hasta que el protagonista ardiente calla diciéndole que no grite, que puede escuchar el ruido. Protagonista y un hombre calvo con una cara de títere aparece preguntando qué estaba haciendo allí, llamando al protagonista un chico. El calvo pregunta qué quería el protagonista, y el protagonista pronto piensa que, como era de esperar, el impacto era diferente del juego, así que comienza a reírse de la cara calva del tipo, que termina siendo muy pelado, hablando para no reírse en la cara de otras personas, así que protagonista lo siento. Luego dice que las instalaciones y la comida de la posada eran excelentes, pero escuchó que el único punto negativo era la actitud agresiva del entonces dueño calvo. Dígale que no pique la herida. Luego pregúntese si el protagonista va a pasar la noche, comer, o si solo va a meterse con su cara. Si es así, lo enviará lejos. Entonces el protagonista dice que planea quedarse noches consecutivas. Luego le preguntó si había alguna habitación disponible. Careca inmediatamente dijo que había muchas vacantes, así que debía elegir una habitación de su elección. Protagonista pide una habitación en esquina durante 10 días. Entonces Boldy dice que entonces debería ir al segundo piso, así que él pregunta sobre la comida. Entonces el protagonista dice que la quiere por la mañana y por la noche, por favor. Entonces el calvo dijo que esta noche tenía sopa de filete de jabalí, así que era el protagonista para comer todo lo que quisiera. Entonces el protagonista comienza a pensar si el mundo es el mismo que el del juego. Por supuesto, la comida también es así, que quiere comer un filete de jabalí, así que el protagonista dijo que por supuesto lo quería, y si había hidromiel también lo querría. Entonces Boldy dijo claro en el momento adecuado que debía ir al comedor. Luego se cortó a la noche con el protagonista impresionado por su plato delante de él. Bold pregunta qué decir. Gracias por esperar, y que eso era el famoso zapato de filete de jabal de la posada del dragón de fuego. Entonces el protagonista pide el tenedor y dice que ahora comenzará con la carne. Trato que le agradece por la comida y pone un trozo de carne en la boca. Entonces Brillo viene al protagonista. Él dice que era 100 veces más sabroso que él. Entonces protagonista dice que el hidromiel también es un poco dulce y combina bien con la comida, así que explica que allá mezclan hidromiel con especias y lo beben como medicina. El calvo dice que estaba un poco cansado y pregunta si era adecuado para loco. El protagonista le pide que no lo llame así Padio, y que era un comentario innecesario llamándolo calvo, dejando a Calvo en shock. Entonces Calvo pregunta si el protagonista tenía más dinero que eso, y él: pensé que era un aventurero rico porque pagó 10 días de peaje de una sola vez. Luego el protagonista explica que un lugar para vivir era importante para un aventurero, así que no podía serlo y no creía que tuviera un mejor lugar donde quedarse, así que quería priorizar asegurar una base. Luego le dice que, además, ¿dónde más podría comer esa carne de java que viste en esa posada? Entonces Boldy dijo que sí. Estaba bien con eso, no iba a decir nada. Tan Calvo dijo que el protagonista era un aventurero y que parecía tener mucha confianza en su equipo y habilidades. Entonces pregunta por qué no cumple con su pedido. El protagonista dice que dependía del contenido, que no quería destacar demasiado y piensa que solo necesitaba evitar ser arrastrado de nuevo a la ruta oscura al destacarse mal. Luego Calvo dice que no fue gran cosa. Luego dijo que quería que el protagonista cazara a ese tipo, y luego Karek explica que recientemente el cantidad de carne de jabalí que había en el mercado y que el stock se estaba acabando, por lo que estaba pensando en hacer un pedido al gremio para que el protagonista piensa que ese monstruo no era un monstruo difícil de cazar y tampoco se veía mal. Entonces el protagonista le dice al calvo que todo estaba bien, estaba agradecido. Entonces las negociaciones concluyeron y nos llevan al día siguiente. Entonces el protagonista piensa que no destacaría por estar tan lejos de la capital, pero el hábitat natural de ese monstruo estaba en el bosque. Mientras caminaba por el bosque dijo que era solo CG en el juego y que era muy hermoso allí, pero luego el protagonista piensa que no era el momento para quedar impresionado, no era solo por el gremio. Esa fue la primera vez su pedido, así que tuvo que hacer eso. Así que comienza a respirar muy profundamente y luego comienza a usar su magia de detección mágica, sintiendo los árboles a su alrededor, flores, y hasta que se da cuenta de algo. Se da cuenta de 3 de esos monstruos que Bowl había pedido y luego dice que los encontró. El protagonista comienza a correr hacia él diciéndole que estaba a salvo en un lugar inesperadamente cercano. Llega frente a ellos y usa el poder fortalecedor de poder mágico, magia tributo al viento.
Luego invoca ese viento contra los jabalíes cortándoles la cabeza y luego con los 3 muertos el protagonista dice que así la misión se cumplió. Ahora es bueno que haya logrado cazar mientras el sol aún estaba alto. Hasta uno enorme aparece detrás del protagonista, gruñendo mucho, pero el protagonista dice que la droga se defiende con su brazo de ataque frente al animal. El protagonista dice que fue descuidado y se pregunta si se había sentido atraído por la sangre de los monstruos que acababa de matar, así que piensa que no hay manera de que tenga que acabar con él empuñando su espada, pero antes de que pueda hacer algo el oso va detrás de él e intenta lanzar un ataque, pero el protagonista logra defenderse con su espada mientras el oso, babeando y gruñendo. El protagonista pensó que ahora estaba jodido. Con una sonrisa entonces se nos revela que eran 2 osos. Y el protagonista piensa que no podría ser. El protagonista piensa que no fue tan difícil cazar, pero como debe decir, fue intimidante, no está en contra de 2. Entonces al mismo tiempo uno de ellos intenta morder al protagonista, pero este se resiste y da un paso atrás, hasta usar una técnica de genjutsu de bendición del dios espada. Luego dice que desafortunadamente ese mundo es similar al juego, pero era diferente si dejaba escapar a otras personas. Podrían ser las víctimas, y cuando los 2 osos intentan atacar al protagonista, este logra atacar antes de desaparecer frente a los osos, dejándolos confundidos, pero sin que podamos ver sus cabezas se disipan y el protagonista estaba justo frente a ellos mirando todo, que hasta que de la nada aparecen los cachorros, dando vueltas alrededor de la cabeza del oso. El protagonista los mira con lástima. Lo miran, pero el protagonista simplemente se da vuelta y se retira. Luego se sienta junto al fuego y dice que cuando había derrotado un dragón ni siquiera tuvo tiempo de pensar en ello, pero a pesar de que era un monstruo tomó una vida. Protagonista dice que el aliento de los monstruos y el calor de su sangre son completamente diferentes del juego y todos intentaban desesperadamente vivir la experiencia. El protagonista dice que se lo comió con la intención de dar un funeral, pero huele mal solo por asarlo. Así que dice que cocinará el resto en Dragon Inn. Con fuego poniendo las carnes dentro de su tienda. Cree que al final dejó escapar a los oseznos. Él cree que no podrá entrar a la ruta del lado oscuro por eso, pero si muere por alguna otra razón. Eso es lo que no había ningún control en ese mundo. No es tan simple como el juego hasta que alguien simplemente aparece frente a los protagonistas y dice que no era el niño esa vez, era el conejito de ahí. Bardon le pregunta si eso no era un hueso y ella dijo que era su comida favorita y le pregunta si no podía compartirlo. Un cerdo de carne con ella. Pero el protagonista se confunde y pregunta si la tribu de los hombres conejo no eran herbívoros. Ella pregunta si no lo eran. Comían carne. Entonces ella dijo que ella era una carnívora lamiéndose los dedos dejando a la protagonista sin divertido y riendo. Luego se une a nuestro protagonista en la fogata y comienza a tirar un poco de especia en la carne. Luego explica que con esa hierba especial se elimina el mal olor de la carne de oso y ella y él. El protagonista comienza a comer la carne y luego nuestro protagonista comienza a pensar que no conocía el método para cocinar la carne del oso o que la raza de los hombres, los conejos comen carne solo para jugar, por lo que confiar únicamente en su conocimiento del juego no garantizaba el éxito. Su supervivencia en el futuro. Mientras nuestra protagonista pensaba en la mujer y lo miraba en silencio, por lo que le preguntó al protagonista que lo que había pasado, parecía un niño al que habían mandado a la calle, por lo que el protagonista responde quejándose y preguntando si estaba con una cara tan horrible como esa. Entonces nuestro protagonista da un ejemplo de que si tuviera un pergamino que contenga todas las leyes del mundo podría, para convertirse en millonario o héroe como él quería. Entonces le pregunta a la mujer conejita qué tipo de vida viviría ese pergamino. Ella dijo que entendía y dijo que era muy interesante tener todas las leyes del mundo, pero luego le pregunta que habría sido interesante la forma de vida queer que la mayoría ha tenido en el mundo. Por eso dice que lo que encontró interesante fue acercarse a nuestra protagonista. Luego se mete la lengua en la boca y empieza a preguntar si tenía ese pergamino algo parecido. Luego hace una pequeña broma, diciendo que era bastante divertido saber que tenía algo que sostener en sus manos, por lo que nuestra protagonista piensa que podría ser engañada fácilmente, pero estoy seguro de que no era alguien corriente. Por eso el protagonista se ríe y dice que no lo sabía, que era solo una hipótesis. Ella también se ríe y dice que lo dejemos así porque es como ella dijo, incluso antes de que existiera tal cosa. A ella no le interesaba buscarlo. Algo así, pero ella le dice a la protagonista que no se lo cuente a nadie más que a ella y le pregunta si la protagonista entendió lo que quería decir. Ella dijo que estaba bien. Entonces irían a las respuestas ahora y la protagonista. Ella pregunta por favor, luego dice que el protagonista era lindo y pregunta si podía comérselo y se ríe luego. Explica que un pergamino que describe la verdad del mundo, si le preguntara, diría que Mino es una maldición. El protagonista pregunta qué es eso,
pero ella dice que fue una maldición privar a un aventurero de su propia curiosidad. Ella explica que incluso si el pergamino tuviera escrito el estado del oso que mataron antes, no habría forma de saber el sabor de su carne antes de que se aprobara. Entonces ella dice que, en otras palabras, simplemente conocer el estado y pensar que sabes todo sobre el oso era una maldición. Es bueno si solo tienes este nivel de conocimiento. Serás calificado como aventurero mientras ella come un trozo de carne del oso. Luego ella se levanta y pregunta si la carne del oso podría usarse para otra cosa, como atraer monstruos haciendo coincidir ella con una hierba específica. Hasta entonces aparece una especie de monstruo detrás de ella, dejando a la protagonista sorprendida. Mientras que el maníaco Elo decía que este tipo de curiosidad no dejaba entusiasmados a los aventureros, pero cuando el protagonista se prepara para tomar su espada, ella le dice que se siente allí y mire porque esa era su misión. Así que le explica que ella era teniendo problemas porque ese tipo fue demasiado rápido para huir. Así que ella explica que la carne en ese hueso asada con hierbas también era la comida favorito de ese dragón volador, por lo que la protagonista se ríe diciendo que se esperaba de su lado él. El protagonista piensa que no sabía cómo atraer monstruos que huelen a carne asada con solo conocer su juego, por lo que en realidad está de acuerdo con que ella pierda. La curiosidad era definitivamente una maldición, por lo que la mujer conejo desenvaina su espada y comienza a preparar un ataque. Entonces el dragón volador avanza hacia ella intentando atacarla, pero ella termina logrando esquivarlo y termina mirándolo, así que cuando ambos caen el dragón comienza a caminar pensando que la pelea había terminado, pero el dragón termina levantándose, así que camina hacia atrás preguntando si su golpe había sido superficial, pero antes de que ella reaccione, nuestra protagonista da un paso adelante y usa un kin, la bendición del dios de la espada, y rápidamente logra alcanzar al dragón y dice su cabeza, y cuando aterriza nuevamente en el suelo la estudiante pregunta que él no hiciera eso porque la había salvado, pero los protagonistas dijeron que no, solo quería saber si su espada trabajó en el dragón volador, fue solo su curiosidad y preguntó que podría haber hecho eso después de todo. Nuestro protagonista comienza a pensar que tenía que conocer ese mundo, siempre pasaban hechos inesperados y solo con su poder algún día llegará a su límite y para no caer en la ruta oscura dejará de limitarse al conocimiento del juego. Dice que ahora empezará a conectar las posibilidades de supervivencia. Incluso si es un encuentro casual o un evento, la mujer señalizada dice que ha cambiado de opinión, expresión y le pregunta si ya había resuelto sus inquietudes. Luego se acerca mucho a nuestro protagonista y le dice que ellos eran una masa de aventureros. De osidad ardiente dice que ellos deciden el camino que deben seguir y que todas las responsabilidades que vienen con él son nuestros, por lo que le da un beso en la mejilla al protagonista diciéndole que no lo olvide y le pide gracias por su ayuda y dejando él. El protagonista está muy nervioso, por lo que el protagonista desde lejos en medio del bosque mira su posada y se pregunta si él también debería irse a casa. Tuvo que informar su primer pedido. Cuando llegó le dijo a Boldy que había regresado tan. El calvo dice que llegó tarde y que casi se había perdido la cena, por lo que el protagonista se siente aliviado diciendo que estuvo cerca hasta entonces. Nada, el calvo se acerca mucho al protagonista, llamándolo por su nombre. El protagonista pronto se confunde y pregunta qué pasó. Sucedió entonces el hombre calvo mira hacia arriba un poco confundido y dice que de repente se había convertido en un aventurero, pero da una sonrisa y dice que no particularmente eso fue más que pedidos. Entonces el calvo pronto se emociona por lo que el protagonista abre un hueco y dice que Careca alquilara un almacén porque eran muchos y Careca queda impresionada por la magia del almacenamiento de nuestra protagonista. Entonces el protagonista explica que las cosas que ponía dentro se conservaban en un estado fresco porque el tiempo se detenía, lo que lo hacía aún más calvo. Impresionado, el otro pregunta por qué el protagonista era tan pobre, sin tener una habilidad tan rara. Y luego se ríe diciendo que muchas cosas sucedieron. Entonces, Calvo dice que mirando de cerca, todos habían sido derrotados de manera limpia. Así que el protagonista explica por qué los había derrotado con un solo hechizo de viento y estaba seguro de que algunos ni siquiera se daban cuenta de que estaban muertos. Calvo está un poco sorprendido, preguntando si solo había sido magia. Sabía que el protagonista era un mago de alto nivel, pero eso no pasaba. Fue un mago que incluso un novato podría hacer y el protagonista solo se ríe y Calvo pregunta qué tipo de vida había tenido realmente el protagonista hasta ahora. Luego el protagonista se ríe y dice que investigar la información personal de un aventurero estaba prohibido y que Calvo lo había dicho de todos modos. Su pedido se había completado y agradece al protagonista dándole dinero. El protagonista piensa que había sido un pedido difícil en algunos aspectos hasta que recuerda algo y dice que casi se le olvida. Entonces el calvo pregunta si tenía algo más bajo la manga. Entonces el protagonista abre un portal de nuevo y menciona la cena
preguntando si podrían hacer algo con esa carne, dejando a Calvo muy sorprendido. Calvo comienza a odiarlo, diciendo que no era posible que esa fuera carne de oso. El protagonista explica que intentó asarlo por la tarde pero olía tan mal que ni siquiera podía comerlo y al final le había pedido a Coelho que le cocinara la carne. Así que todos sonríen y dicen que eso significaba que había comido hierbas asadas y que probablemente estaba delicioso y que el protagonista era un tipo muy envidiable. Así que quien explica que los hombres estúpidos son una raza que entiende bien las hierbas, especialmente Elsa, que tiene un conocimiento increíble en esa área. Todos dicen que parecía frívola pero su habilidad era considerable. Así que Calvo toma la carne y pregunta al protagonista si espera un poco. Dice que producirá un plato tan bueno como la comida de hierbas asadas de Elsa. Así que Calvo tira la carne en la sartén y comienza a prepararla añadiendo algún tipo de vino y pelando algo sobre la carne. Así que Calvo dice que hizo algo con la carne de ese oso usando un vino tinto de lujo del Fire Dragon y mientras el protagonista estaba sorprendido mirando ese plato, él dijo que Careca hacía platos delicados que no le hacían justicia a su rostro, dejándolo Calvo irritado diciéndole que se calle. Así que nuestro protagonista le agradece por la comida y se va a comerla. Cuando el protagonista la come, dice que realmente estaba deliciosa y se pregunta si era realmente esa carne de oso con ese olor salvaje. Entonces el Calvo comienza a explicar que los platos extravagantes van mejor con vino de frutas y que también lo bebería con nuestro protagonista. Entonces los dos se unen a la mesa y comienzan a comer juntos. Pero luego cortamos a la guild de aventureros con una mujer agradeciéndole por su arduo trabajo y sometiendo al dragón volador a la mujer conejo y luego ella explica que fue una actuación maravillosa como siempre aunque fuera un trabajo solitario y fue increíble pero luego la mujer Coelho sonríe y dice que fue gracias a nuestro protagonista, dejándola un poco confusa. Pero luego la mujer Coelho pregunta si había recibido permiso para registrar un compañero entonces la recepcionista responde que sí hace unos días. Entonces la recepcionista se emociona inmediatamente diciendo que no podía ser y pregunta si Elsa finalmente va a registrar un compañero pero luego Coelho dice que ella estaba destinada a estar sola pero no está hablando de ella misma, está hablando de la recepcionista. Luego dijo que tenía la sensación de que un príncipe que estaba de acuerdo con la recepcionista iba a recogerla. Pero dijo que eso también era solo curiosidad de un aventurero, mostrando a nuestro protagonista mirando por la pequeña ventana en el medio de su habitación. Luego cortamos al día siguiente donde nuestro protagonista había enfrentado el centro de la guild y luego se acerca a la recepcionista diciendo buenos días, donde ella devuelve el buenos días y pregunta si va a hacer alguna solicitud ese día. Ella luego pregunta si realmente quería registrar una recepcionista en la guild, donde el protagonista confirma donde luego explica que tiene grandes beneficios para obtener cuando registra a una recepcionista como socia general. La recepcionista que firma el contrato de asociación responderá a todas las solicitudes con prioridad a cambio de la guild recibe una parte de la recompensa del aventurero recepcionista. Dice que puede hacer esto pero nunca había oído hablar de principiantes registrándose como socios antes así que con esa información el protagonista recuerda que en ese mundo de juego la guild explora a los aventureros que están comenzando a volverse activos. La inteligencia es una recepcionista que si ella estuviera preocupada por él, todo estaba bien. Él tiene mucho dinero y confía en sus habilidades así que el protagonista piensa que abrirá su propio camino para sobrevivir y le dice que piensa que hay muchas cosas que puede contribuir a la guild, que entendió, así que la recepcionista dijo que si ese era el caso, tendría que indicar a alguien. Pero preguntó si tenía una recepcionista a la que pudiera contactar le gustaría registrar así que el protagonista ya está feliz diciendo que ahora mismo podría registrarse como socio en esa etapa así que el recepcionista dice que si alguien ya tiene un socio pueden recomendar a otra persona pero luego el protagonista pregunta si ella tenía una compañera con ella entonces la recepcionista da una sonrisa diciendo que no estaba con nadie aún que el otro día ella acaba de recibir autorización para firmar un contrato. Entonces el protagonista dice inmediatamente que si ese era el caso, le gustaría elegirla a ella para ser su compañera. Ella da una le preguntamos qué significa. Luego el protagonista dice que sí, era ella. Era genial y ella lo ha estado ayudando desde que se registró como aventurero en ese lugar. Ella está un poco sorprendida en silencio. Pero si dice que sí todo estaba bien con él todo estaba bien así que se da vuelta y dice que preparará un contrato inmediatamente así que depende del protagonista esperar un poco así que ya piensa que ahora podría recibir solicitudes que normalmente no le enviarían y que para sobrevivir necesitará cambiar un poco su estándar de vida hasta que alguien venga detrás de los protagonistas llamándolo, luego pregunta si eso era lo que había oído. Aunque acababa de firmar un contrato de asociación con la recepcionista allí el protagonista dijo sí y preguntó ¿por qué? Entonces el hombre inmediatamente pregunta si realmente era serio y por eso odiaba a los niños y él
Protagonista preguntó qué había dicho él, luego el hombre explica que si el agonista tenía problemas, la recepcionista también los tendría. Dijo que la recepcionista era muy amable, cuidando de niños como el protagonista y no le gustaba cuando alguien ni siquiera conocía sus propias habilidades. El aventurero cojeaba así, que el protagonista le preguntó de qué estaba hablando. Llamando al hombre viejo, el tipo inmediatamente le dice que no sueñe con eso, que él era solo un niño y pregunta por qué no se convirtió en aventurero en su casa burlándose de otro protagonista, así que el hombre comienza a preparar un golpe diciendo que también estaba enamorado de la recepcionista y llamando al protagonista un hijo de pero antes de que pueda aterrizar el golpe, el protagonista logra esquivarlo. Así que cuando el hombre falla el golpe termina cayendo al suelo, poniéndose un poco enojado diciendo que no había sido malo en absoluto para el protagonista. Así que con el hombre en el suelo, el protagonista comienza a explicar que la recepcionista era la única que se preocupaba por él aunque fuera solo un principiante y que incluso en el juego sabía qué tipo de recepcionista era entonces el protagonista. Dice que mostró lo cercana que estaba la recepcionista a los aventureros y que no había razón para hacer llorar a la recepcionista de esa manera y que definitivamente la hará feliz. El hombre solo dice que lo entiende y le pide al protagonista que se retire, donde se ve un poco confundido. Entonces se da cuenta de que la recepcionista estaba justo detrás con la mujer conejo mirándolo avergonzada. Entonces la mujer coelho dice que el protagonista dice que la hará feliz y dice que fue genial, ¿verdad? Y ella dice que sí, y la recepcionista dice que estaba lista, un poco avergonzada y tartamudeando, y el protagonista solo dice que sí, avergonzado también. Hasta entonces se van a otro lugar frente a una estatua donde el protagonista dice que por esta razón se comprometen a ayudarse mutuamente como socios, así que él piensa que en el juego solo recibió una caja de diálogo que decía que firmamos un contrato de asociación. Entonces los dos se ven y la recepcionista dice que estaba deseando trabajar con el protagonista y el protagonista le agradece mucho hasta que la mujer conejo entra de la nada desde la habitación diciendo que no quería molestarlos a ambos. La recepcionista balbucea que no los estaba molestando y pregunta qué había pasado. Entonces ella señala detrás de ella y estaba las 3 personas que estaban en el bar de Anés diciendo que estaban deseando tener una razón para beber y que esperaban ansiosamente el final de la noche. Juramento. Entonces, se suponía que debían ir directamente allí, donde todos brindan, pero el protagonista se da cuenta de que la mujer con este es el tipo que se metió con él antes. Estaban mirándose el uno al otro, pero estaban compitiendo para ver quién podía beber más y el hombre termina cayendo sobre la mesa. Entonces protagonista llega a la recepcionista y le dice que quería que ella supiera más sobre él. Así que ella tartamudea y dice sí, así que él abre su tablero de estado y le muestra todos los estados que tenía, donde ella está realmente impresionada. El protagonista piensa que su nivel había aumentado gracias a la caza de jabalíes y osos y se preguntó si era la influencia de la habilidad inherente de crecimiento acelerado. Entonces la recepcionista mira al protagonista y pregunta quién demonios era. Entonces el protagonista explica que hasta hace unos días era hijo de un noble, pero ahora era solo un exene y un chico común, así que ella responde al protagonista que esos estados eran imposibles para una persona común y que, solo mirando el nivel, era casi lo mismo que un aventurero de rango de plata. Entonces se explica que el rango de plata, para ser más precisos, el aventurero de clase plata, y que el concepto era prácticamente el mismo que el sistema de juego. Luego el sistema de clasificación de ese mundo, donde se dijo que el sistema de clases en este mundo se divide en 6 niveles: platino, oro, plata, bronce, hierro y madera. El platino era la clase más alta y él todavía estaba solo en la clase madera. Así que ella responde que eso era correcto y cuando su nivel era muy alto no necesitaría preocuparse por las solicitudes de tipo subjudicatura, o mejor, con esos estados él puede responder a cualquier tipo de solicitud. Así que ella luego le pregunta al protagonista si había algo que realmente no fuera bueno. Entonces el protagonista lo pensó y dijo que nada en particular, pero que no tenía mucha experiencia con las batallas interpersonales, así que le pregunta cómo podría entrenar para el combate interpersonal. Así que ella estaba un poco pensativa y dijo que justo entonces el hombre, que todavía estaba borracho de antes, le había pegado al protagonista. Pregunta qué había pasado y pregunta si realmente quería entrenar en combate interpersonal. Entonces dice que aún no le había agradecido por haberlo derribado antes, así que lo hará más fácil poco antes de que la recepcionista le pidiera al hombre que esperara, diciendo que las batallas privadas estaban prohibidas. Pero el hombre se levanta y dice que es divertido y que van a pedir prestada una habitación en la parte de atrás. El protagonista lo piensa y dice que no había mucha gente alrededor, así que no destacaría, así que el protagonista se ríe de forma descarada preguntando si todo estaba bien, tal vez no debería caerse la próxima vez. Entonces el hombre se ríe, saca su espada y dice que la espada era su especialidad.
Así que el protagonista y ese hombre se colocan con las espaldas hacia el otro. El hombre dice que nadie los estará observando desde allí, lo cual es algo bueno. Incluso si pierde no se avergonzará, y llama al protagonista hijo de __. Así que el protagonista pronto dice que le dice lo mismo, llamándolo con una cola. El hombre dice que después de dar 3 pasos, ambos se voltearán y comenzarán a pelear. Luego pregunta si el protagonista estaba listo, él dice que sí, y dan un paso. Pero entonces el hombre rompe la regla y en el segundo intenta lanzar un ataque contra el protagonista. Pero el protagonista logra defenderse con su espada. Entonces el protagonista dice que eso fue un golpe bajo. Así que el hombre dice que lo hizo para prepararse para su batalla interpersonal. Entonces la lección número 1 es que la gente siempre usa golpes bajos. Pero entonces el protagonista piensa con determinación que no puede perder el día que firmó un contrato de asociación con esa recepcionista. Así que usa la bendición de Kenjutsu del dios de la espada y lanza un ataque contra el hombre. Entonces el hombre está impresionado y dice que es una buena pelea de espadas y que toca los huesos y que parece que el protagonista tenía algunas habilidades muy buenas. Así que el protagonista se prepara y dice que ahí va y comienza a preparar un ataque contra el hombre. Así que logra desarmar al hombre quitándole su espada haciéndolo caer al suelo. Entonces el hombre se arrodilla, pidiendo perdón de la nada, diciendo que fue su culpa y que fue culpa del protagonista, así que por favor perdónalo. El protagonista está muy sorprendido diciendo que al final no era gran cosa, pero entonces era solo otro truco. El hombre dice que lo atrapó y usa un larao y deja al protagonista ciego. El protagonista se queja diciendo que su odio le estaba lastimando. Dijo que nunca pensó que usaría magia tampoco. Entonces el hombre comienza a reír diciendo que nadie dijo que solo era con espadas y te le da el segundo consejo. Para las batallas interpersonales, la gente miente. Pero entonces el protagonista dice resistencia a la normalidad del estado y dice que ahora mismo sus odios ya estaban bien. Así que pronto el hombre dice interpersonal Bad prepara el número 3 para nunca bajar la guardia y que en realidad era un aventurero de clase bronce. Entonces el protagonista dice que si ese es el caso, no tendrá problemas para ir en serio y usa una bendición del dios de la magia fortaleciendo la magia hasta que el protagonista note algo, estaba la recepcionista detrás de él con una sartén. Cuando el hombre mira para ver qué era, recibe un golpe en la cabeza, haciendo un ruido muy fuerte, haciéndolo caer al suelo de una vez. Luego, la recepcionista, después de dar el golpe, dijo que las peleas no estaban permitidas dentro de la guild mientras que la mujer delgada se acercaba a los protagonistas y decía que era realmente una buena pareja y el protagonista estaba de acuerdo. Así que todos continúan celebrando bebiendo mientras el protagonista pensaba que definitivamente no podría hacer enojar a la recepcionista mientras el hombre seguía tendido en el suelo con un callo en la cabeza que había sido cortado para otro día mientras la recepcionista preguntaba si el protagonista planeaba trabajar solo en el futuro. Pero entonces el protagonista responde que quería amigos porque el rango de solicitudes se expandiría y dice que era la forma estándar para los aventureros trabajar duro y mejorarse mutuamente. La recepcionista sonríe y dice que fue realmente sorprendente que le gustara ese tipo de cosas y el protagonista devuelve la sonrisa diciendo que principalmente le gustaban las cosas de aventura. Entonces el protagonista va hacia afuera diciendo subyugación de orcos y que poder cumplir con solicitudes con altos riesgos era un gran beneficio de los contratos de asociación. Así que el protagonista comienza a buscar alrededor diciendo que este debería ser el hábitat natural de los orcos y que era muy extraño hasta que notó algo. Lo que había notado era una piedra ensangrentada que estaba cerca de él. Luego comienza a preguntarse si alguien había peleado con los orcos y según la recepcionista, nadie había venido en esa dirección. Entonces se agacha, recogiendo la sangre, diciendo que era malo. El olor de la sangre incluso podría atraer a otros monstruos. Así que de repente aparecen 3 orcos detrás del protagonista. Entonces el protagonista se da vuelta confiado diciendo que estaba agradecido por que los orcos se tomaran la molestia de aparecer después de haber sido sometidos a subyugación, pero tenía algo urgente que hacer, así que termina sacando su espada. Entonces usa la magia de atributo de fuego prendiendo fuego a su espada logrando golpear a los 2 orcos muy rápido. Así que usa la magia de almacenamiento para guardar el cuerpo de los 2 orcos y guardar su espada y comenzar a correr. Luego pone su mano en la hierba usando magia de detección mágica como él usó esta magia de la suya. Puede detectar a 3 personas corriendo. El protagonista se pregunta si las personas que corren eran aventureros, así que dice que parecía que estaban corriendo lejos de algo. Pero no había señales de otros monstruos alrededor hasta que él siente que alguien estaba luchando contra 3 osos. Así que se pregunta con ese poder mágico que estaría enfrentando a los osos de esa manera. Entonces dijo que eso era terrible. El poder mágico del aventurero estaba siendo debilitado así que Fataganis dice que como era de esperarla
Sangre de antes era de ese aventurero y que tenía que apurarse, así que vuelve a poner su brazo y usa la magia de atributo del viento, donde se prepara y le pide que espere porque podrá llegar a tiempo obteniendo un aumento de velocidad. Corriendo se muestra que era una chica con apariencia de gato, diciendo que ya no podía hacer más, intentando defenderse de los osos y correr al mismo tiempo. Pero entonces uno de los osos logra desequilibrarla con su ataque, así que cuando el oso se prepara para morderla y ella ya no tiene esperanza, aparece el protagonista y logra decapitar a los 3 osos al mismo tiempo, dejando a la chica bastante presionada. Después de decapitar al protagonista, guarda su espada y se da vuelta sonriendo, diciendo que había llegado ciertamente a tiempo. La chica está en silencio mientras el protagonista usa su magia de almacenamiento para guardar a los 3 osos. Luego el protagonista pregunta si todo está bien, extiende su mano y ella, algo nerviosa, dice que sí. Luego se levanta y se apoya en el protagonista cuando dice que la ayudará a levantarse. Así que le pregunta por qué estaba luchando sola en ese lugar. Pero comienza a explicar que sus compañeros la usaron como cebo para los osos y que mientras huía terminó allí. Así que el protagonista piensa si no eran esos aventureros que había detectado en su magia, así que se queda enojado y le dice que era la segunda cosa más prohibida según las reglas de los aventureros. Ella dice que estaba muy asustada mientras era perseguida por osos porque cuando se dio cuenta terminó entrando en el territorio de los orcos. Entonces ella quedó sin salvación. Así que el protagonista le dice que se calme y ella dice que sí y agradece mucho al protagonista por salvarla. Entonces el protagonista, mientras va hacia un árbol, dice que van a cuidar un poco sus heridas, así que ambos se ponen al día y el protagonista le pide que se quede quieta mientras usa magia y dice que pronto cerrará la herida. Luego ella se disculpa por haber hecho que el protagonista use una medicina tan cara, pero luego el protagonista dijo que todo estaba bien. Era una medicina que le dieron con un buen corazón para él por un precio barato en caso de que estuviera en problemas, y recuerda al elfo de antes, así que ella dice que el protagonista, por tener un elfo como amigo y derrotar a los monstruos en un instante, era alguien realmente muy misterioso. Luego el protagonista extiende su mano diciendo que era un honor ser alabado por eso y se presenta. Entonces ella dice gracias una vez más y dice que es Choe. Entonces el protagonista le dice que después de un descanso volverán a informar a la guilda. Ella está de acuerdo. Entonces el protagonista dice que nunca perdonará a aquellos que la usaron como un cebo. Entonces al llegar a la guilda había un grupo de aventureros explicando a la recepcionista que explicaron varias veces con ellos mintiendo, diciendo que Chloe se había asustado y había huido sola y que había sido una molestia para ellos. Luego desde atrás dijeron que Claire no insulta a los aventureros mientras se reían y Chloe aparece detrás de ellos, preguntando de qué clase estaban hablando, dejándolos a todos sorprendidos, así que pronto se ponen nerviosos, tratando de ocultarlo, preguntando si ella estaba realmente bien y que la otra persona detrás de ella estaba maldiciendo. Ella dice que estaban preocupados por ellos y el otro asiente, así que se acerca mucho a Chloe diciendo que no la deje porque ella sabía que estaban cerca de la clase bronce y quería que ella se uniera al grupo nuevamente y esperar a que creciera, dejándola un poco confundida. Pero pronto el protagonista explica todo diciendo que habían usado a Chloe como cebo para escapar de los osos y regresar a casa, y el chico termina maldiciendo al protagonista, pero pronto llaman al protagonista mentiroso y que en primer lugar no había manera de luchar contra los osos solo escapar a salvo, y pregunta si tenía alguna prueba. Pero luego el protagonista dice que estaba bien allí, usando su magia espacial, sacando los objetos de su interior. Entonces la recepcionista comienza a decir privación de espacio, certificado de aventurero, prohibición de registro por 1 año y medio de servicio comunitario para la guilda, y que también se suponía que debían transferir algunos de los activos del grupo a Chloe, y que todo esto se estaba saliendo de control mientras el grupo aún está muerto de miedo. La recepcionista pregunta si esas eran sus últimas palabras. La recepcionista se disculpa por la culpa diciendo que esa vez la falta de investigación de la guilda la había puesto en peligro. Pero Chloe dijo que no era su error haber confiado en él solo porque lo conocía, y dijo que había preguntado qué hubiera pasado si el protagonista no hubiera estado allí, y el protagonista le dijo que no se preocupara. Solo estaba cumpliendo una orden, y se volvió hacia la recepcionista preguntando si podía reportar su pedido ahora, y ella está sorprendida preguntando si realmente había completado la solicitud mientras ayudaba a otras personas. Entonces el protagonista invoca su magia espacial nuevamente y dice que no. Era una solicitud difícil y los usos eran solo un bono. Chloe se acerca mucho a la recepcionista y pregunta si las habilidades del protagonista superaban el rango de plata. La recepcionista dice que no puede estar segura, pero probablemente sea un rango de plata más alto, y que si encontraba buenos compañeros podría ascender a un rango más alto rápidamente. Luego Chloe pregunta inmediatamente si el protagonista estaba buscando miembros, así que dijo que era bueno ya que tenía límites cuando estaba solo y que porque era un aventurero, uno de los placeres era crecer con sus compañeros. Dijo que sabía eso, siempre pensó así.
También explica que cuando era pequeña leía sobre aventureros y pensaba que algún día le gustaría ser una aventurera como ellos. Así que el protagonista pregunta por qué no se une a él para que puedan divertirse juntos y la recepcionista también está de acuerdo diciendo que su perfil era exactamente lo que el protagonista estaba buscando. Así que el protagonista dice que tanto si tiene la aprobación de la recepcionista no tendrá ningún problema así. Que ella pregunta si era realmente bueno para alguien como ella entrar. Así que el protagonista sonríe y dice que le gustaba a ella, así que se estrechan las manos, llegando a un acuerdo. Gato Chica le pregunta al protagonista si ella podría ser la vanguardia del grupo. Así que le pregunta a Chloe si realmente tenía habilidades adecuadas para esa posición. Entonces Chloe responde que tenía magia de fortalecimiento corporal y esgrima de nivel 3 y que es por estas dos habilidades que ha logrado permanecer como vanguardia hasta ahora. La recepcionista dice que Hilda pensó que las mejores habilidades de Chloe eran las habilidades de reconocimiento. Y el protagonista ya está feliz diciendo que eso era genial y la recepcionista dice que ahora presentará una solicitud perfecta para ambos, así que vamos al día siguiente en el Fire Dragon Inn. Luego, el protagonista llega diciendo buenos días a Bold. Entonces Bold dice que llegó en buen momento y preguntó si el protagonista tenía algún tiempo. Luego Bold dice que estaba mal hacerla esperar. Así que ya había servido el desayuno para que el protagonista comiera con ella. El protagonista le agradece y dice que era una atención que no podía imaginar. Ese tipo de actitud agresiva que Bold tenía y pronto se irrita diciendo que el protagonista pagará por él desayuno de su novia si se refiere a Chloe. Entonces el protagonista va a otra habitación. Aún pensando en lo que Bold había hablado hasta que Chloe nota que había llegado y dice que el desayuno allí estaba delicioso. El protagonista se sienta en la mesa diciendo que Chloe había llegado antes de lo esperado, confinando lo que habían hecho, así que ella se disculpa y pregunta si estaba bien Randy. Pero el protagonista dice que no, que si hubiera dormido hasta el último minuto, ella habría tenido que esperar aún más. Ella se ríe y dice que esta era la primera solicitud con el protagonista. Así que había pensado que estaba ansiosa por ello y no podía quedarse quieta mientras los dos hablaban. Bold estaba mirando en segundo plano, así que el protagonista le da una sonrisa, respondiendo, diciendo que de hecho él también estaba tan emocionado que no podía dormir. Así que supuestamente debían salir de allí tan pronto como terminaran el desayuno y ella respondió emocionada. Que sí, así que salió de la posada, recordando lo que la recepcionista había dicho, diciendo que se confirmaba que los grandes orcos eran una especie de alto nivel en el territorio de los orcos. Así que CE le pregunta si eso significaba que la misión podría completarse derrotando a esos grandes orcos. El protagonista sonríe y dice que sí, hay una condición. Deben llevar los materiales en la condición más perfecta posible. Entonces el protagonista piensa que la técnica de reconocimiento de Chloe podría localizar esos grandes orcos de manera más intuitiva que su magia de detección. Así que le pregunta a Chloe si están cerca y ella le pide que espere un momento, bajando de la montaña. Pone su cabeza en el suelo y dice que sería mejor seguir el sonido mientras se desvía en dirección al viento. El protagonista se confunde y le pregunta cómo así. Entonces Chloe dice sí, voces y pasos. El sonido del equipo frotándose, luego dice que también había olores y la sensación que siente en la piel. Luego dice que descubrirá una por una las huellas invisibles de los grandes orcos. Entonces el protagonista se levanta rápidamente diciendo quién lo había encontrado y quién estaba allí señalando un lugar diciendo que eran 2 grandes orcos y 2 y 3 orcos normales y el protagonista se sorprende de que ella pueda saber esto desde esa distancia. Entonces el protagonista piensa que eso era de esperar de algo evaluado por la guild y que si era solo la habilidad de Chloe para buscar enemigos, ella era mucho mejor que él. Pero el club le dice al protagonista que no baje la guardia porque hay algo extraño al respecto y es como si las huellas dijeran por favor encuéntrame. Entonces el protagonista dice que entiende que los grandes orcos eran mucho más inteligentes que los orcos normales, y posiblemente estaban atrayéndolos a propósito. Así que el protagonista dice que sería mejor investigar un poco más. Así que se esconden en unos arbustos y notan varios orcos preparándose para algún tipo de pelea. Así que el protagonista dice que era como ella había dicho. Había 2 grandes orcos y él le dice que comience a preparar la magia de inmediato. Ella saca su espada y dice que deje la vanguardia con ella. Entonces el protagonista prepara un hechizo en su mano y luego usa su magia de viento, logrando decapitar a 2 orcos. Pero 3 de ellos lograron defenderse del ataque mientras los orcos todavía estaban con la guardia alta. El protagonista le dice a Chloe que había preparado eso para ella y ella se aleja diciendo que intentará blandir su espada. Entonces ella va tras los 2 orcos, logrando aterrizar un ataque mientras el protagonista estaba detrás. Él dice que si se acerca tanto podrá detectarlo con alta precisión y usa detección mágica con su mano en el suelo. Luego usando su magia, el protagonista nota varios orcos en la distancia.
Entonces el protagonista dice que ahora entendía que había varios grandes orcos ocultos allí y dijo que tal vez estaban aplicando barro y mezclándolo con el entorno, así que por eso Chloe no los había visto y que al final estaba tratando de atraerlos, así que los grandes orcos intentaron atacar a Chloe, pero logra esquivar el plan hacia arriba y lanza un ataque desde allí, pero el gran orco termina logrando defenderse. Así que uno de los ataques pasa muy cerca de ella haciéndola gritar y llamar al protagonista. Entonces cuando ella se retira, ella dice que los dos grandes orcos eran muy fuertes, entonces dos aparecen detrás de ella haciéndola gritar de miedo y el protagonista prepara un hechizo, diciéndole que tenga cuidado y logra deshacerse de los dos orcos haciendo que sus cuerpos caigan al suelo. Luego ella se vuelve hacia el protagonista preguntando si realmente la había salvado, pero el protagonista no está de acuerdo y que todavía era demasiado pronto para sentirse aliviada. Así que ella explicó que los orcos estaban tratando de alcanzarlos desde las sombras y que desafortunadamente era muy obvio y se muestran 4 grandes orcos cubiertos de barro y ella se asusta mucho diciendo que eran orcos grandes y él y ella le preguntan qué van a hacer y les dice que corran pronto y ella comienza a temblar diciendo que la volverán a usar como cebo mientras el protagonista la toca y le pide que la llame. Entonces el protagonista le dice que todo estaba bien y que era para que ella confiara en él y que podría entonces. Todos los orcos se preparan para atacar al mismo tiempo, entonces protagonista usa magia de fortalecimiento mágico, atributo del viento, lanzándola contra los orcos logrando golpear a varios de ellos con su magia. Entonces llama a Chloe, dice que era hora y ella dijo que sí, preparándose para atacar. Luego ella logra aterrizar múltiples ataques de una vez, todos ellos luego aterriza en el suelo después de haber logrado derrotarlos a todos de una vez. Luego el protagonista pregunta si ella lo había visto y le pregunta si todo estaba bien. Pero ella estaba muy emocionada y abraza al protagonista muy fuerte. Ella le dice al protagonista que si él no había usado magia para detener a los grandes orcos no hubieran podido ganar y que incluso había lanzado magia en su espada, que eso era realmente increíble, y el protagonista responde que esta vez volverán a casa con los materiales más limpios posibles, así que le da un golpe y dice que se esperaba de ella. Así que ella comienza a decir que pensó que la habían dejado atrás de nuevo, incluso sabiendo que el protagonista nunca haría algo así. Se estaba disculpando. Pero el protagonista dijo que todo estaba bien, después de todo eran un equipo, ¿verdad? Y Chloe está de acuerdo y el protagonista piensa que así es como su primera solicitud junto con Chloe había sido exitosa, pero estaba 1000 veces más feliz debido a su vínculo con Chloe. Prefería la sensación de conexión sobre la sensación de logro y ellos regresan juntos. Reino llegando a la guild, la recepcionista está sorprendida preguntando si ya lo habían completado y el protagonista dice sí. La recepcionista está impresionada diciendo que por razones de seguridad tuvo unos días para completar la solicitud y que el protagonista era el único aventurero que siempre completa misiones en un día, así que el protagonista se ríe y dice que lo tomarán con calma a partir de ahora, y Chloe dice que eso era así, tirando de la capa del protagonista. Así que la recepcionista le dice que su desconfianza hacia los humanos se había resuelto, que no era, y él está sorprendida. Entonces la recepcionista dice que de alguna manera su expresión se había vuelto más suave, así que Chloe pregunta si era realmente cierto y si ese era el caso probablemente fuera gracias al protagonista, así que el protagonista se da cuenta, piensa por un momento y se da cuenta de que esa conversación justo ahora era del juego, así que se queda sorprendido ahora dándose cuenta de que había un personaje con el mismo nombre en el juego llamado Chloe, que sospechaba que no confiaba en los humanos protagonista para pensar que la Chloe en el juego y la chica que estaba allí con él eran completamente diferentes y que la Chloe en el juego era un personaje aterrador con un ambiente muy oscuro y que tenía una gran desconfianza hacia los humanos y no conocía a nadie. Entonces que ella había sido así. El personaje había sido definido y ella le da una sonrisa al protagonista, así que él piensa que estaba tratando de escapar de la historia por su cuenta. Se pregunta por qué se había hecho amigo de un personaje importante y eso, pensándolo bien, había sido un episodio con Chloe que era muy similar a ese día. Así que la recepcionista le dijo al protagonista y a Chloe que los dos parecían tener buena química y también parecía que podrían conquistar mazmorras. Chloe dijo que estaba de acuerdo, pero el protagonista estaba muy pensativo. Así que Chloe dice que ella verá a través de las trampas y podrá derrotar a los monstruos con la magia del protagonista, y el protagonista dice que tal vez sea adecuado para ellos y el protagonista piensa que si están en una mazmorra pueden embarcarse en una aventura sin atraer mucha atención, y la recepcionista pregunta si deberían buscar un don que puedan recomendar para ambos y el Chloe dice que los dos deberían intentarlo y el protagonista dice que, bueno, por favor, ella debería buscar una mazmorra, era un lugar donde Dios había dado pruebas a la gente y que sí, varias mazmorras fueron creadas en ese mundo con ese escenario, lo que significa que el mapa es inútil, así que el protagonista y Chloe llegaron frente a un guardia
Entonces los dos logran entrar en la mazmorra y Chloe le pregunta al protagonista, «Me confundo». Planea explorar ese día mientras Chloe seguía mirando a su alrededor, mientras el protagonista decía que estaba pensando en explorar primero hasta el tercer piso y luego, si era posible, adentrarse más profundamente. Chloe está de acuerdo y la recepcionista también les había dicho que no se esforzaran demasiado. El protagonista piensa que pueden ganarse a Esedjon con sus habilidades, pero sería mucho mejor escuchar su consejo al abrir una puerta. Entonces, cuando llegan allí, una luz muy brillante aparece frente a ellos, impresionando a Chloe, que señala y pregunta si realmente había un sol dentro. El protagonista dice que sí, que era así, que era como si fuera un calabozo y que no solo tenía el sol, sino que también había viento y agua, como afuera. Y dependiendo del calabozo, se extendía un gran campo de nieve junto al suelo del volcán. También había pisos que solo existían de noche, cuando aparecía la luna, y que en los calabozos no conquistados no sabían qué esperar y que ellos, los aventureros, estaban allí para conquistar el mundo desconocido. Chloe dice que es fantástico y que algún día explorarán también calabozos inexplorados, y el protagonista está de acuerdo, diciendo que desea mejorar sus habilidades y hacer un viaje. Hasta que Chloe nota algo. Entonces ella se prepara y le dice al protagonista que viene algo de lejos. El protagonista piensa que las habilidades de reconocimiento de Chloe eran muy confiables y le sonríe, diciéndole que lo deje con él. Se agacha y usa magia de detección para notar 3 goblins que se dirigen hacia ellos, uno de los cuales está mirando fijamente al protagonista. El protagonista advierte a Chloe que hay 3 goblins, que uno de ellos ha notado al protagonista y que también hay un usuario de magia entre ellos, aunque aún estén en el primer piso. El protagonista dice que era un tipo de monstruo diferente al de afuera, así que ella no debe bajar la guardia. Ella dice que entiende y se prepara para atacar. Dicen que a medida que avanzan, los monstruos se vuelven más fuertes y quieren probar su habilidad en esa batalla. Entonces los 3 goblins aparecen frente a Chloe y al protagonista. Entonces, el goblin encapuchado comienza a reír, y el protagonista dice que ese era un goblin mágico. Así que se prepara para lanzar un hechizo contra el protagonista. Los 2 atacantes físicos avanzan, y el protagonista grita a Chloe. Ella, sacando su espada, se prepara para luchar contra ambos. Luego, el protagonista se dirige al goblin mago y le dice que su oponente era él. El goblin logra lanzar una bola de fuego al protagonista, pero este también logra preparar un hechizo de agua y luego dispararlo. Las 2 magias chocan, dejando al goblin sorprendido, y el protagonista dice que ahora era el fin para él, sacando su espada y logrando golpearlo con todo. Mientras tanto, Chloe también logra derrotar a los 2 goblins. Chloe dice que fueron muy patéticos y el protagonista dice que realmente eran bastante débiles, que incluso el goblin mago, que se suponía que era de algún tipo de alto rango, todavía estaba en ese nivel. Chloe dice que todavía estaban en el primer piso, así que Chloe dice que sentía que estaban usando más la cabeza que la fuerza bruta. El protagonista está de acuerdo y dice que también sentía que estaban usando algo de estrategia. Hasta que el protagonista nota algo más y dice que parece que no ha terminado todavía. El goblin mago comienza a levantarse, y Chloe dice que pensó que lo habían derrotado de verdad. Hasta que el protagonista nota la cuerda del goblin y se pregunta si realmente era un objeto mágico. Entonces, está sorprendido, preguntándose si no era un simple linaje. El goblin avanza tratando de golpearlos, pero el protagonista y Chloe logran esquivarlo. El protagonista dice que la habilidad del goblin había sido mejorada por la magia de la memoria, así que Chloe intenta retaliar el ataque, pero el goblin logra sostener la espada con la mano, creando llamas en sus manos y tratando de golpear a Chloe, pero ella logra defenderse. Ella pregunta si el goblin retrocede, y el protagonista le pregunta si está bien. Mientras tanto, el goblin prepara 2 bolas de fuego en sus manos. Chloe comienza a entrar en pánico, preguntándole al protagonista qué van a hacer. Entonces el protagonista le dice que se calme y que lo manejarán. El goblin lanza su magia de fuego, y el protagonista le dice a Chloe que la esquive, pero ella está un poco confundida y se queda quieta, mirando el ataque del goblin. El protagonista dice que Chloe puede defenderse, y ella usa magia de agua, sorprendiéndose al darse cuenta de que el protagonista había creado un muro de agua. El protagonista le dice que respire hondo y que no se preocupe, y que él la protegerá pase lo que pase. Ella dice que sí. Entonces, el protagonista usa la magia de mejora mágica del atributo de agua y le pregunta a Chloe si puede avanzar. Chloe le agradece y dice que ya está tranquila. Mientras tanto, el goblin lanza otro ataque de bola de fuego contra ellos, pero el protagonista usa magia de agua nuevamente para poder defenderse de la bola de fuego. Así que envuelve la espada de Chloe con agua y les dice que acaben con él. Chloe se prepara para lanzar un ataque y logra golpear al goblin por detrás con su espada, haciéndolo caer al suelo. Chloe se pone nerviosa y pregunta si no se levantará de nuevo, y el protagonista dice que pensó que no lo haría.
El protagonista comienza a pensar que no podía creer que ese goblin usara un objeto mágico, y mucho menos magia. Y Chloe dice que no fue atrapada desprevenida ni tuvo alguna oportunidad contra él. En términos de fuerza, los monstruos afuera eran más fuertes, ¿verdad? Y Chloe está de acuerdo, diciendo que solo estaba un poco nerviosa, pero que no había sido gran cosa. El protagonista dice que por ahora verán qué tan fuertes son los monstruos en el primer piso y tratarán de bajar al tercero. Chloe celebra, diciendo que sí. Mientras tanto, el protagonista piensa que no parece tener ningún problema a menos que bajen repetidamente más profundo que él. Tercer piso, eso no atraería mucha atención sobre ellos, si tomaran una escalera. Chloe dice que llegaron al tercer piso fácilmente y comienza a preguntarse si había algo así, incluso mirando a los lados. Entonces, el protagonista está de acuerdo, diciendo que es cierto que hasta llegar al tercer piso, los monstruos eran muy débiles, pero la recepcionista había dicho que el número de monstruos aumentaba a partir del tercer piso y que ahí era donde realmente empezaba la cosa. Chloe dice que al principio se sorprendió de que estuvieran enfrentando a un goblin mago con el que no estaba familiarizada, pero que aunque el número de goblins ahora no haría mucha diferencia, el protagonista comienza a pensar que, honestamente, lograron llegar allí sin dificultad, pero Chloe parecía estar insatisfecha. Así que le dice a Chloe que su habilidad era al menos más que la del tercer piso. Así que ¿por qué no bajar otro piso más? Y él piensa que si baja al menos un piso más, todo estará bien. Y Chloe se emociona mucho, diciendo que también estaba pensando en bajar más profundo. Pero luego el protagonista dice que pensándolo bien, se detendrá hasta que un grupo les pregunte si son aventureros y que deben ayudarlos por favor. Entonces, el grupo explica que bajaron al cuarto piso, pero tan pronto como se sumergieron, fueron atacados por monstruos y se encontraron en ese lugar. Y sí, el protagonista podría darles alguna idea para ellos. El protagonista dice que sí, que les quedaba mucho y lo que parece ser el líder le agradece y se disculpa, diciendo que ahora están en deuda y le pide al protagonista y a Chloe que tengan cuidado y que el cuarto piso es un mundo completamente diferente al tercer piso, dejando a los dos realmente pensativos. Y dicen que estaban rezando por su seguridad y le preguntan su nombre. El protagonista levanta la mano y dice que no vale la pena mencionarlo, ¿verdad? Mientras pensaba que, ya que había recuperado la compostura, debería irse tan pronto como no quisiera hacer más amigos allí. Pero Chloe toma la delantera y dice el nombre del protagonista y luego dice que es Chloe y que es un placer conocerlos. Así que el grupo dice que definitivamente reportarán su valentía a la guild y la guild les agradece mucho y le dice al protagonista que estaba esperando ansiosamente